Bienvenidos hermanos una vez más a este estudio bíblico Palabra de Vida Eterna en su bloque número 9, Apologética Mariana. El día de hoy estaremos compartiendo el último tema de este bloque que lleva por título El supuesto desprecio y los hijos de la Virgen María. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, el supuesto desprecio y los hijos de la Virgen María. Iniciamos diciendo de que nuestros hermanos separados en sus ataques, sin razón alguna, a nuestra Madre Santa, tratan de convencernos a nosotros los católicos de que Jesús despreció a su madre. Por lógica elemental no podemos decir que Jesús siendo Dios, que Jesús siendo Hijo de Dios, iba a incumplir con el cuarto mandamiento de su ley, honrar a padre y madre. Pero desgraciadamente, en contra de toda lógica, muchos hermanos separados afirman que Jesús despreció y minimizó a María. Vamos a partir de que si lo hubiera hecho, no sería hijo y tampoco sería Dios, porque estaría faltando a la caridad cristiana y a sus propios mandamientos. Los hermanos separados basan esta absurda afirmación en otra errada interpretación bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50, que leemos a continuación. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra de Dios. Pero, como nos dice su santidad el Papa Francisco, cuando nos pregunta: ¿y quién cumplió mejor en esta tierra esa voluntad de Dios sino la Virgen María, su madre, ella, la siempre fiel? Y por eso el Señor nos la deja de modelo. Todo aquel que llegue a cumplir los deseos de su Padre podrá asemejarse a aquella dulce madre fidelísima a quien se le confiaron los tesoros más grandes de Dios, Jesús mismo. Por lo tanto, Jesús, en vez de despreciarla, la elogia por su obediencia y por su fe en las promesas de Dios. El mismo elogio que recibe nuestra Madre Santísima de boca de Santa Isabel, cuando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42 y versículo 45 dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra de Dios. Y aquí tenemos pues que es esta obediencia, esta fe, esta entrega de nuestra Madre Santísima que la convierte precisamente en la hija predilecta de Dios Padre. Otra cita que los hermanos separados sacan de contexto y utilizan de pretexto es la cita bíblica del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28, donde la palabra nos dice: mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra de Dios. Y aquí nosotros damos la misma respuesta.
Al igual que en la cita bíblica anterior, Jesús exalta a María Santísima por su fe y por su obediencia a Dios Padre Celestial, y no merece ningún desprecio. Por el contrario, es el modelo de todos y cada uno de nosotros los cristianos. Ahora viene otra pregunta, una pregunta que ha causado muchas discusiones a lo largo de muchos años. ¿Tuvo María más hijos? La Iglesia Separada afirma que María tuvo más hijos después de Jesús, basándose, como siempre, en ciertas interpretaciones bíblicas hechas a su conveniencia. Veamos pues algunos aspectos bíblicos que nosotros los católicos debemos tomar en cuenta y conocer para no dejarnos engañar. El primer aspecto es la palabra primogénito. Los protestantes afirman que en la Biblia se nos dice que Jesús es el primogénito. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice la palabra: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra de Dios. Entonces, pero es cierto, Jesús es el primogénito, pero esto no quiere decir que María haya tenido más hijos. De lo contrario, ¿verdad?, no se hablaría de Jesús como hijo de María únicamente, sino que se mencionaran a otros como hijos de María. Y usted en todas las Sagradas Escrituras, la puede estudiar al revés del derecho, no va a encontrar estas dos cosas que le voy a mencionar. Oiga bien, a nadie se le llama hijo de María más que a Jesús. Y a nadie se le llama madre de Jesús más que a María. Por lo tanto, esta relación única del unigénito. Otro dato importante es el siguiente, que la palabra primogénito era precisamente lo que se conocía como el primer hijo varón nacido. No importando, oigan bien, si después habían más o no habían hijos. Siempre iba a ser el primogénito, porque era el primer hijo varón nacido. Esto quiere decir dos cosas: que después del primogénito podían nacer 10 o podían nacer más varones o más mujeres, y él siempre iba a ser el primogénito. Pero también quería decir que después del primogénito no podía nacer ninguno, y que siempre iba a ser el primogénito, además de ser el hijo unigénito de Dios. Esto es muy importante conocerlo, porque la primogenitura no venía en orden de número de hijos. No quiere decir que si había un primogénito habrían otros hijos después, sino que era un derecho de ley que se le daba al primer hijo varón nacido. Además, hay otro dato bien importante que los hermanos separados obvian, y es que las Sagradas Escrituras nos presentan a Jesús como el unigénito. Y esto sí que es bien claro, porque el hijo unigénito quiere decir el hijo único. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14 nos dice: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don, amoroso y verdad. Palabra de Dios. Y también lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18, que nos dice: nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra de Dios. Y también lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18, que nos dice: para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y por si faltaba, también lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, cuando la palabra de Dios nos dice: miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. Palabra de Dios. Hermanos, sinceramente, yo no entiendo cuál de estas citas bíblicas
no encuentran los hermanos separados, cuando se nos habla precisamente de Jesús como hijo único. El otro aspecto que también ha dado mucho de qué hablar es precisamente los hermanos de Jesús. Muchas iglesias separadas afirman que María tuvo más hijos, argumentando que la Biblia nos habla de lo que para ellos es su plato fuerte en el ataque contra todo católico. La expresión bíblica, los hermanos de Jesús, que la encontramos en Mateo 12 del 46 al 50 y en Marcos 3 del 31 al 32. Leamos Mateo 12 del 46 al 50. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien les dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mis madres y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Por otro lado, el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 31 y 32 nos dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, les transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Palabra de Dios. Entonces, esto hace que nuestros hermanos separados crean y afirmen que Jesús tuvo más hermanos, hijos de María. Pero en ningún lugar de la Biblia, vuelvo y repito, se menciona a María como madre más que de Jesús. Veamos algunos aspectos, sí, que nos van a ayudar a aclarar esto. Primero, el idioma hebreo. La palabra hermano, o ahot, que se utiliza en el hebreo y en el arameo, tienen un significado amplio y se utilizaba para llamar a una persona de la misma ascendencia, de la misma raza, de la misma nación, de la misma familia, de la misma tribu. Entonces, la palabra hermano no es como hoy nosotros la conocemos y la utilizamos como hermano de sangre, sino como la utilizan los mismos hermanos separados cuando entre todos ellos se llaman hermanos, porque pertenecen a la misma iglesia. Veamos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 34, versículo 9, donde la palabra de Dios nos dice: y cada uno debía dejar libre a su esclavo de raza hebrea, hombres o mujeres. Nadie debía mantener en esclavitud a uno de sus hermanos judíos. Palabra de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo la palabra hermano se aplica a los judíos que eran esclavos y que no eran precisamente hermanos de sangre, sino que simple y sencillamente se utilizaba esta palabra, como dijimos anteriormente, para nombrar sobrinos, primos, tíos, cuñados, etc. Hoy nosotros en nuestro idioma pues conocemos todos estos términos. A el hermano de mi papá yo le digo tío, ¿verdad? A el papá de mi mamá yo le digo abuelo. A los hijos de mi hermano les digo sobrino, pero en aquel tiempo no existían pues todas estas palabras, y menos en ese idioma hebreo y arameo. Y se utilizaba el hermano, el a o el ajot, para referirse a todos y cada uno de estos miembros de las familias parientes, incluso de la misma raza o nacionalidad. Y un ejemplo claro de esto es el de Abraham, que llama a Lot hermano, a sabienda que Lot era sobrino de Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: así pues Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Pero Lot era sobrino de Abraham. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer precisamente Génesis 11 del 27 al 28, donde la palabra de Dios dice: esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Palabra de Dios. Entonces Terá era padre de Abraham y de Harán. Harán, hermano de Abraham, y Lot era hijo de Harán. O sea,
sobrino precisamente de Abraham, a quien él, por cuestiones de idioma, le llama su hermano. Este término se usaba también para nombrar a todos los miembros de una fraternidad humana, como por ejemplo San Pedro y sus 120 hermanos que se mencionan en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 15 al 16, que vamos a leer a continuación. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Palabra de Dios. 120, San Pedro le dice hermano, y les aseguro que no eran hijos de la misma madre. Como los hermanos separados no son hijos de la misma madre, y todos se llaman hermanos. En el lenguaje bíblico, y esto es muy importante, en el lenguaje bíblico, para nombrar a un hermano de sangre se utilizaban otras expresiones. Y aquí va una. Cuando eran hermanos del mismo padre y de la misma madre se utilizaba esta expresión. Levítico 18:9, donde la palabra de Dios dice: no tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre, aunque de otra madre. Respeta a tu hermana, no tendrás relaciones con ella. Palabra de Dios. Cuando habla de hermana dice hija de tu padre o hija de tu madre, lo que significa que sí son hermanos de sangre. O por ejemplo también cuando se utiliza aquí en Levítico 18:11, que son hermanos del mismo padre o de la misma madre. Y dice: no tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre, nacida en casa o fuera de ella. Palabra de Dios. Entonces aquí tenemos otra cita bíblica que nos habla precisamente de cómo se utilizaba esta expresión para llamar hermano de sangre a alguien. Se le decía hijo de tu padre o hija de tu madre. Y aquí tenemos también otro ejemplo en Jueces capítulo 8 versículo 19, donde la palabra nos dice: Gedeón respondió: eran mis hermanos, los hijos de mi madre. Tan cierto como que Yahvé vive, que si ustedes lo hubieran dejado con vida, yo no los mataría. Palabra de Dios. Miren este reclamo de Gedeón cuando mata a sus enemigos por haberle matado a sus hermanos, hijos de su madre, o sea, hermanitos de sangre. Y esta expresión era la que se utilizaba. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento se le habla a Jesús diciéndole: ahí está tu hermano, hijo de tu madre, o ahí está tu hermana, hija de tu madre. Pero esto hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Y porque nosotros no lo hacemos, los hermanos separados vienen y nos agarran y nos engañan y nos dan vuelta y nos enredan por falta de conocimiento, por falta de estudio de la palabra de Dios, de nuestra doctrina, de la doctrina que nos enseña nuestra Iglesia Católica. Porque, como dice esa frase, que es fuerte y grosera si ustedes quieren, pero que es real: católico ignorante, seguro protestante, por falta de conocimiento. Ahora veamos otros aspectos más. Para nombrar a los hermanos de sangre de la misma madre se usaba la expresión los hijos de tu madre, como vimos anteriormente. Génesis 27:29 nos dice precisamente eso: que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Palabra de Dios. Y volvemos a utilizar la expresión los hijos de tu madre, o sea, verdaderos hermanos de sangre. Ahora veamos otro aspecto. Jesús como hijo de María y María como madre de Jesús. Ya lo dije en ocasiones anteriores, en ninguna de las partes de la Biblia se mencionan que los hermanos de Jesús son hijos de María, y solamente a María se le menciona como madre de Jesús y a nadie más. Les puedo dar esta cita para que ustedes las lean después. Lucas capítulo 2 versículo 48.
Lucas capítulo 2, versículo 51. Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 1. Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 18. Y Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 3. En toda esta cita bíblica se menciona a María como madre de Jesús, únicamente, a nadie más. Otro dato importante que hay que conocer para echar abajo esta idea absurda es la huida a Egipto. Si nosotros hacemos estas dos lecturas de Mateo capítulo 2 versículo del 13 al 15 y de Mateo capítulo 2 versículo del 19 al 21, a simple vista y conocimiento no nos dicen nada, pero según la teología y la historia, entre estas dos citas que están tan cercanas, pasaron entre 7 y 10 años para que muriera Herodes y pudiera regresar Jesús de su exilio en Egipto. Y aún así, la Sagrada Familia siempre estaba compuesta por 3 miembros: José, María y Jesús, sin ningún hermanito más. Veamos la cita bíblica. Mateo 2 del 13 al 15 nos dice lo siguiente: después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Palabra de Dios. Ahora veamos la otra cita, Mateo 2, versículo 19 al 21. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Palabra de Dios. ¿Qué podemos notar aquí? Como les dije anteriormente, cuando se van a Egipto, ¿quiénes iban? José, María y Jesús. La Sagrada Familia compuesta por 3. Cuando muere Herodes, que pasaron entre 7 y 10 años, ¿cuántos venían? Jesús, María y José. 3. Y por lógica, en ese tiempo que no existían lo que hoy conocemos como los anticonceptivos, las familias en 10 años aumentaban. Pero esta Sagrada Familia se mantuvo en 3, sin ningún hermanito más. Porque si no, el ángel le hubiera dicho: toma a tu mujer, a los niños y regresa a Israel. Veamos otro aspecto. El arca de la antigua alianza era intocable. ¿Y el arca de la nueva alianza? El arca de la antigua alianza no se podía tocar. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 6, nos dice: cuando se acercaba a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano, muriendo al instante. Palabra de Dios. Miren qué importante es esta cita, porque esa arca de la antigua alianza, que contenía las tablas de la ley, que contenía un vaso de oro con una medida de maná y que contenía la vara florecida de Aarón, según nos narra Hebreos 9, versículos 3 y 4, esa arca era sagrada hasta el punto que no se podía tocar. Y miren cómo este hombre, que por querer protegerla le pone la mano, pues muere, que incluso no tenía, por decirlo de alguna manera, ninguna mala intención. Ahora nosotros pensemos, si esa arca de la antigua alianza, que contenía las tablas, el vaso de oro con la medida de maná y la vara florecida de Aarón, era tan sagrada, ¿cómo no va a ser sagrada el arca de la nueva alianza, que ya no tenía esas cosas, sino que llevaba a Dios mismo en su vientre? Que no se nos olvide que el arca de la nueva alianza, la Virgen María, llevaba en su vientre a Dios Hijo. ¿Será que existe algo más sagrado que Jesús? ¿Será, como le pregunté una vez a un pastor evangélico, que José se atrevería a tocar a María sabiendo esto? Yo lo dudo sinceramente. Otro aspecto que tenemos que abordar es
la expresión. La expresión la mujer de o tu mujer. Esta expresión significa la consumación del vínculo matrimonial. Y en este sentido hay que poner mucho oído cuando el ángel del Señor le dice a José: toma al niño y a su madre y huye a Egipto, en Mateo 2:13. Y luego le repite 7 años o 10 años después lo mismo en Mateo 2:19. Toma al niño y a su madre y regresa a Israel. En ninguna parte de los evangelios a María se le nombra como la mujer de José. Y esto es muy importante. Y otro aspecto que vamos a aclarar para finalizar es precisamente acerca de esos famosos 4 hermanos de Jesús que se mencionan en el Evangelio de San Marcos, que Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 3, que dice, Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 3, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Palabra de Dios. Aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son los hermanos que se mencionan de Jesús? Santiago, José, Judas y Simón. Pues vamos a ver qué sucede. Vamos a empezar con Santiago y con José. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran sus padres? Santiago y José se mencionan en el Evangelio, en Mateo 27:56, cuando la palabra de Dios nos dice, Mateo 27:56, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Y aquí donde nuestros hermanos separados se confunden. Estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Santiago y de José, y estaba María, la madre de Jesús. Habían 3 Marías ahí. Y ahí es donde se da esta confusión, queriéndole dar a Santiago y a José como madre a María, la madre de Jesús, y teniendo como madre a otra María, que se confirma en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 47, cuando la palabra nos dice, María Magdalena y María, la madre de José, estaban ahí observando dónde lo depositaban. Palabra de Dios. Vuelven a mencionar a esta María, madre de José y de Santiago. La otra María era precisamente la madre de Santiago el menor y de José, quienes también tenían por padre a Alfeo o al mismo Cleofás, y no a José, esposo de María, como nos dice Mateo 10 del 1 al 4. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4 nos dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Y ahí tenemos cómo se menciona precisamente a Santiago como hijo de Alfeo, o sea, Cleofás, esposo de esa María y no esposo de María, madre de Jesús. María de Cleofás era pues la madre de Santiago el menor y de Juan, como nos termina de confirmar el Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Esa otra María, hermana de su madre, la Virgen María, era María, esposa de Cleofás, madre de José y de Santiago. Más claro no se puede explicar. Si nos quieren enredar los hermanos separados, no es por falta de cita bíblica ni de conocimiento, sino por pura bandidencia. Veamos ahora el otro que falta, porque falta todavía Judas y Simón. ¿Quién era Judas? Bueno, de Judas Tadeo se menciona claramente que era hijo de Santiago y no de José. Hechos 1.13. Hechos 1.13 nos dice,
Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago, no hijo de José. Así es que ya lo descartamos precisamente como hermano de sangre de Jesús. Y finalmente está Simón, que para mí es el más absurdo de todo, porque yo pienso, ok, pudo haber enredo, confusión entre los hermanos separados con los otros tres, pero con este Simón, y ahora les digo por qué. Simón era llamado el celote, que significa pues el que tiene celo, y este término se aplicaba pues a su patria, a sus ideas políticas, etc. Era miembro de un partido de patriotas judíos que degeneró finalmente en una organización de asesinos en contra del pueblo romano, pero luego pues el hombre se convirtió, y es un ejemplo claro de cómo el Señor no importa lo que hayas hecho antes, sino que acepta quién quiere ser a partir de hoy, tu conversión personal. Y la palabra de Dios nos dice que Simón era cananeo y no galileo. ¿Qué significa esto? Jesús era galileo, pero Simón era cananeo. Marcos capítulo 3 versículo 18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo. Palabra de Dios. Aquí tenemos pues los famosos 4 hermanos que mencionan los hermanos separados y que según ellos afirman ser hijos de la Virgen María, que en ninguna parte de la Sagrada Escritura nos dice, y que como pudimos confirmar aquí, ahí les quedan las citas bíblicas, pues son hijos de otras personas, y sí, son hermanos de Jesús, pero hermanos en fe y en amor. Finalizamos la enseñanza del día de hoy con la parábola del día que lleva por título Dios en el corazón. Un maestro se hizo famoso mientras aún vivía. Contaban que Dios mismo había ido un día a pedirle consejo. Y Dios le dijo: necesito este consejo. Quiero jugar al escondite con los hombres. He preguntado a mis ángeles cuál sería el mejor sitio para esconderse. Unos dicen que en lo profundo del océano, otros que en la cima de las montañas más altas, otros que en la cara escondida de la luna o en una estrella lejana. ¿Y tú qué me aconsejas? Y el maestro respondió: escóndete en el corazón humano. Es el último sitio en que se les ocurrirá ir a buscar. Verídico, hermano. El Señor está en cada uno de nuestros corazones. Como dice San Agustín, belleza tan antigua y nueva, cuánto tiempo desperdicié buscándote afuera sin saber que estaba dentro de mí. El Señor siempre está con nosotros. Somos nosotros los que no le sentimos, porque lo buscamos por fuera y no lo buscamos por dentro. Oremos. Padre Santo, nos ponemos en tu presencia, dándote gracias infinitas por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que sigas iluminando nuestra mente y nuestros corazones, y que sigas, Señor, dándonos ese ejemplo de madre que nos diste por medio de la obra que realizaste en la Virgen María. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestros hogares y nuestra familia, que nos ayudes a seguir adelante siempre, tratando de dar lo mejor de cada uno de nosotros para agradar. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.